Bueno, continuamos estudiando el caso anterior, ¿no? De suma importancia, que es en un movimiento rectilíneo cuando la aceleración, además de ser constante, bueno, tiene la misma dirección que esa recta, que la velocidad, pero no necesariamente el mismo sentido. Entonces, volvemos a insistir lo que vimos en los pizarrones anteriores, ¿no? Allí tenemos dibujado el caso donde la velocidad en el punto S que está señalado allí está dirigida en el sentido positivo del eje elegido y A también. Lo importante aquí no es el sentido positivo del eje, sino que la aceleración y el vector velocidad tienen el mismo sentido. No solo la misma dirección, sino el mismo sentido. ¿Está bien? Bueno, entonces ese es el caso que allí está simbolizado. Y hemos visto, lo narramos en el pizarrón anterior, que en este caso el módulo de la velocidad iba increciendo. O sea, ese vector punto a punto, viajando hacia la derecha, va a ser cada vez más grande. Después, ¿cuánto hay de su componente? Bueno, en este caso va a ser positiva. Pero si yo diera vuelta al eje, será negativa nada más que eso, pero el módulo será cada vez mayor. ¿Por qué? Porque son vectores y la aceleración y la velocidad están según la misma dirección, pero además en el mismo sentido. La otra posibilidad es que fuera nulo. Entonces estamos en el caso anterior, habíamos dicho, ¿no? B sub x es constante y es un MRU. Si no hubiera vector aceleración, o sea, si es el vector nulo. Y después igual dirección, que fue el último dibujo que vimos en el pizarrón anterior, pero sentido contrario que la velocidad. Allí vimos que el módulo de la velocidad decrece, independientemente de que esté en el sentido positivo o negativo del eje X. Eso afectará el signo de su componente nada más, pero el módulo era en descenso. Si persiste esta situación, la aceleración se sostiene, la velocidad llegará a un punto que su módulo se anulará, y estaremos en el caso anterior. Si allí se retira la aceleración, estaremos en un MRO a partir de ese momento. Si queda, si persiste este problema, entonces empezará a crecer la velocidad, pero en el sentido contrario. Y allí caemos en el caso del dibujo que está allí arriba, ¿no? Que son de la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Está bien? O sea, la velocidad iba para la derecha, la aceleración hacia la izquierda, reduce el módulo, lo anula y luego comienza a crecer en el sentido contrario. Y a partir de ahí tenemos igual dirección y sentido para la aceleración. A partir de allí crece y crece y crece el módulo, ¿no? El último caso era este, que ya lo habíamos visto, pero vale bien seguir insistiendo, que crece hasta anularse y luego crece. Ya en igual sentido que la aceleración. O sea, lo importante es que acá hay un cambio de signo de la componente X. O sea, cambia de sentido, la velocidad, y eso se refleja en que en el eje X, en la recta de movimiento, la componente X cambia de signo. O sea, en el caso dibujado pasará de positivo a negativo. Obviamente pasa por el cero para cambiar de signo. Pero si yo hubiera elegido el eje al revés, bueno, simplemente cambia de negativo a positivo, pero la realidad es que el vector velocidad decrece hasta cambiar de sentido y listo. Se dice la componente X cambia de signo. Ese es el reflejo de cambiar de sentido del vector. Bueno, ahora vamos a considerar entonces, como siempre hacemos, con un MRU, que al instante inicial llamamos T sub 0, 0 segundos, 14 horas, todas esas cosas. Y la velocidad en ese instante es V sub 0. V, cuando simbolizamos V sub 0, estamos hablando de V en tiempo inicial, el que hemos decidido que sea inicial, que es de nuestra elección. Uno posterior cualquiera a T, la velocidad será V de T, una función del tiempo. Y nos interesa conocer la predicción, o sea, la ecuación de movimiento. Es decir, no es una predicción de un juego esto, ¿no? En función del tiempo. Bueno, así está la definición de la aceleración. Insisto, que esto estamos haciéndolo para el caso que la aceleración es constante, es un vector constante. Y todo lo que está allí es componente X de los vectores A y B. Y delta T del denominador es un escalar positivo. Bien. Al igual que hicimos con el desplazamiento en MRU, aquí obtenemos entonces que B de t menos d 0, el delta B, componente X, es la aceleración componente X por t menos d 0. No ponemos la sub X porque hay una sola, pero debemos tener, recuerden, siempre claro que estas son componentes de vectores, salvo el delta t. Bueno, entonces así tienen. La que antes era la velocidad en función del tiempo es la única que hay, B, es decir, una ecuación a la que no le dábamos importancia porque era constante. Bueno, existía, nada más que decía B de t es siempre la misma, es B0, la velocidad del MRU. Bueno, ahora no, ahora varía de esta manera.
B0 más A sub X, T menos T0. Allí B0 y A sub X son componentes en X de los vectores velocidad inicial y aceleración respectivamente. Tienen un tamaño y un signo. Es una suma algebraica. Bueno, en MRU vimos que el desplazamiento era igual al área, entre dos instantes, era igual al área bajo la curva del gráfico de esta función, B de t, ¿no? Entre tales instantes. Bueno, y dijimos, lo vamos a dar por válido hasta que se demuestre, hasta que lo demostremos como corresponde, para MRU. O sea, una verdad de fe, podríamos decir que es hasta aquí, pero bueno, se va a demostrar, obviamente. Todo. Bueno, allí está nuevamente la ecuación de B de t, la refrescamos del pizarrón anterior. Es una recta con pendiente A y ordenada B0 menos A por T sub 0. Eso surge de distribuir A en el paréntesis. Bueno, allí tenemos entonces el gráfico de B sub X de T', este es un jueguito exótico para muy formal, no ahondo en él, es la gráfica de B sub X en función del tiempo. Bueno, allí está T0, fíjense, cuando B es B de T0, si no le queda otra que hacer B0, porque en el paréntesis ustedes van a suplantar T, que es la variable, por un valor específico, personalizado. O sea, lo van a especializar en T0. Y en el paréntesis, ¿qué le queda? T0 menos T0, eso es 0. Queda B0 que lo corresponde, ¿verdad? Entonces, allí está. Ese es uno de los puntos. Me falta otro punto. Pueden obtener la ordenada del origen, la pendiente, como ustedes quieran. Bueno, y para obtener ese segundo punto, porque esta es una recta, con 2 puntos quedó determinada. Bueno, para un T cualquiera después, un segundo, 25.000 segundos, tenemos B de 25.000 segundos. Entonces lo ubicamos y allí está la recta. La pongo como que inicia en B0 y T0 porque es el instante inicial. Quizás nada sé del movimiento anterior. Entonces la recta existe, es infinita, pero los instantes anteriores a T0 no representan un problema físico. Es matemático, pero no físico. Y bueno, sí, ¿hasta cuándo? No sé hasta cuándo. Por eso yo dibujé un trozo de recta y desde T0 hasta algún T genérico T. No sé hasta cuándo dura. Y entonces, aquí está la verdad de B. El desplazamiento es el área bajo esa curva, bajo esa recta azul, ¿no? Celeste. Ahí está el área. Bueno, podemos decir que entonces que es igual al área de ese rectángulo, el área 1, más el área de ese triángulo, área 2. ¿Está bien? O sea, es eso que estamos viendo allí. Bueno, el área 1 es base por altura o altura por base, lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, allí vamos a ver qué sucede. B0. B0 es la altura. Me faltaría multiplicar por la base para la 1, ¿no? Eso que está en la rayita roja. Allí está. Esa longitud es T menos T0. Allí está multiplicado. Me falta sumarle al área 2. De nuevo, vamos a hacer la del rectángulo, para determinar el triángulo, y es la altura esa, que es B de T menos B0, allí representado entre corchete, multiplicado nuevamente por el delta T. Bien, ahí. Pero ahora fíjense, esa es la del rectángulo, la del triángulo es la mitad, entonces es un medio. Ahora ya está, esto ya está perfecto. Y aquí recapacito que en la ecuación de movimiento de la velocidad en función del tiempo, la componente x de la velocidad en función del tiempo, era igual a eso, la ecuación que tenemos de movimiento ya determinada, cómo evoluciona la componente x de la velocidad en el tiempo. Entonces, con un simple pasaje de términos, entre comillas, el delta B es A sub X por T menos T0. Entonces vamos a reemplazar el corchete por eso que tenemos allí. Y entonces, ¿qué surge? La aceleración, componente X, por T menos T0, que como ya estaba, aparece al cuadrado. Y aquí sigo con este jueguito de a veces le pongo y a veces no le pongo la componente, pero para remarcarle que escríbanlo como lo escriban, pero grábense que esto es la componente X de una aceleración, de un vector. Bien. Entonces, sumando en ambos términos x0, obtengo la ecuación que me dice la posición en x. No hace falta otra porque he elegido el eje x en la dirección de movimiento. Entonces, así está. O sea, fíjense qué hermosura. Aquí ya tienen determinado, si conocemos las condiciones iniciales de 0 B0, y la aceleración es constante, de otra manera esto no sirve, entonces en esos casos de MRV, aceleración constante, tenemos estas ecuaciones. Allí tienen un polinomio de grado 1 en t para la posición y una recta en el caso de la velocidad en función del tiempo. O sea, conocidas las condiciones iniciales, nosotros podemos determinar en cada instante de tiempo dónde está y con qué velocidad, o sea, para dónde va.
Entonces, eso es maravilloso. No solamente eso, como ya habíamos adelantado, fíjense que un caso particular era que la componente X de la aceleración no existiera, que fuera cero. Cero es una constante también, y es un vector constante. Es la ausencia del cambio de la velocidad, se manifiesta como un cero. Entonces sería un caso particular de MRU, donde es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero varía por una aceleración nula, o sea, no cambia. Está bien el maravilloso invento del cero. Entonces, si eso ocurriera, yo tendría que tachar los términos que están con la A. Y entonces, ¿qué recupero? Las ecuaciones de movimiento de MRU, ¿cierto? O sea, retiro los términos que tiene la aceleración presente, el término de grado 2 en x de t y el término de grado 1 en la velocidad en función del tiempo. Y entonces me queda la de MRU. Quiere decir, esto no hace falta acordarse toda la ecuación. Con esto solo ya está. Porque esto sirve para MRU y también para MRV. ¿Estamos? Simplemente sabiendo cómo hacer las cosas. Bien, ahí. Hay casos particulares que son en MRV, que son caída libre y tiro vertical, que fueron, que eso se ven en la práctica, digamos, en la práctica lo vemos ejemplificados.